Pedro Sánchez pidió al Vaticano los discursos del Papa antes de que éste llegara a España. Los quiso leer antes, revisar qué iba a decir. El Vaticano le dijo que no, eso pasó. Y las fuentes eclesiásticas que lo han contado son fuentes de alto nivel, con acceso directo a lo que se negocia entre el gobierno español y la Santa Sede. Esta información no viene de un blog ni de un medio de opinión, viene de dentro. Quédate hasta el final, porque hay varios detalles más en esta historia que cuando los conozcas van a terminar de dibujar el retrato completo de lo que el gobierno de Sánchez está intentando hacer con la visita del Papa. Y cuando ese retrato esté completo, vas a entender por qué en Moncloa tienen un nerviosismo que no consiguen esconder. Y suscríbete si tú también cada vez flipas más con las cosas que hace este gobierno. Para entender por qué esto importa hay que recordar el contexto completo. León XIV llega a España el 6 de junio. Es la primera visita de un papa a nuestro país en casi 15 años. La agenda dura 6 días, Madrid, Barcelona y Canarias. El 7 de junio hay una misa multitudinaria en Cibeles que puede congregar a cientos de miles de personas. El 8 el Papa se reúne en privado con Sánchez en la Nunciatura y una hora después entra en el Congreso de los Diputados y habla ante todos los diputados y senadores españoles, por primera vez en la historia. Primera vez en la historia. Un Papa en el Congreso español, con las cámaras de todo el mundo, con todos los partidos sentados, y con León XIV al micrófono diciendo lo que él quiera decir. Eso es lo que Sánchez no puede controlar. Y eso es exactamente lo que quiso intentar controlar pidiéndole al Vaticano los discursos por adelantado. Las fuentes eclesiásticas que lo han desvelado a Confidencial Digital son muy concretas en su descripción. El gobierno pidió a la Santa Sede que le enviara los textos con antelación suficiente. La Santa Sede se opuso completamente. Y dentro del Ejecutivo hay, según esas mismas fuentes, un nerviosismo real sobre lo que pueda decir el romano pontífice durante su estancia. Lo calificaron así, nerviosismo. Es una palabra que dice mucho. El gobierno de uno de los países más grandes de Europa tiene nerviosismo ante la visita de un líder religioso. Eso no ocurre porque sí, ocurre porque saben que lo que ese líder puede decir les va a incomodar, y porque saben que no pueden hacer nada. Para entender el origen de ese nerviosismo, hay que ir al plan que tenía el gobierno cuando leó que León XIV era hijo de inmigrantes peruanos, que había criticado la política migratoria de Trump, que tenía una historia personal ligada a la migración. El plan era aprovechar eso. Sánchez tiene pendiente la regularización de más de 500.000 de personas en situación irregular. Es una de las medidas más polémicas de su gobierno, criticada por la Unión Europea, cuestionada por el Tribunal Supremo, rechazada por la oposición. Y el gobierno vio en la visita del Papa una oportunidad. Si León XIV habla de migración en Canarias y Sánchez aparece en la foto, el mensaje llega solo. Hasta el Papa está de nuestra parte. El problema es que el Vaticano lleva semanas desmontando ese plan pieza a pieza. Las mismas fuentes eclesiásticas señalan con mucha claridad que el Papa cuidará que sus palabras, tanto en el Congreso como en Canarias, no sean utilizadas políticamente de forma que parezcan un respaldo a las políticas del gobierno. El Papa viene con su propio mensaje, y ese mensaje no es el de Moncloa. León XIV hablará de dignidad humana, de valores, de inmigración entendida como un deber moral universal. Eso no es lo mismo que avalar una regularización masiva decretada por razones electorales. La diferencia es enorme, y el Vaticano es muy consciente de ella. Pero la petición de los discursos no es la única maniobra que el gobierno ha intentado. Hay dos más que son igual de reveladoras. La primera tiene que ver con Feijóo. El gobierno se niega a que en el programa oficial de la visita del Papa se incluya un encuentro con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. El Papa visita España. El Papa habla en el Congreso donde el PP es el partido con más escaños, y el gobierno está bloqueando activamente que el jefe de la oposición pueda reunirse con él. Sánchez sí tiene 2 encuentros con el Papa. El 27 de mayo viaja a Roma para una audiencia privada en el Vaticano, días antes de la visita. Y el 8 de junio se reúnen de nuevo en la Nunciatura. 2 encuentros para Sánchez, 0 para Feijóo. El gobierno decide quién puede ver al Papa y quién no durante una visita de Estado a España. La segunda maniobra tiene que ver con quién invitó al Papa. La versión oficial de Moncloa apunta a Sánchez, pero la realidad es otra y está bien documentada. Fue el rey Felipe VI quien invitó a León XIV, y lo hizo 2 veces. La primera en la proclamación del nuevo Papa en mayo de 2025. La segunda en marzo de 2026,
cuando los reyes tuvieron audiencia privada en el Vaticano y se abordaron los detalles del viaje. Sánchez no estuvo en ninguna de esas dos ocasiones. Tampoco asistió al funeral del Papa Francisco. Tampoco fue a la misa de inicio del pontificado de León XIV. Y ahora, cuando el Papa viene a España por la invitación de los reyes, Sánchez viaja a Roma 10 días antes para poder transmitir que fue él quien gestionó la visita. Las fuentes institucionales que han analizado esa jugada la califican de anómala. Un presidente del gobierno que viaja al Vaticano para reunirse con un papa que llegará a España 10 días después, sin haber asistido ni al funeral de su predecesor ni a su ceremonia de investidura, tiene un único objetivo posible: reencuadrar la narrativa. Yo también cuento, yo también estoy aquí, la invitación también es mía. El Vaticano sabe qué está pasando. Y León XIV no es un papa que se deje manejar fácilmente. Lleva un año de pontificado. En ese tiempo ha demostrado varias cosas: que tiene carácter, que dice lo que piensa aunque incómodo, que no le tiembla la voz cuando critica a Trump por su política migratoria, que cuando el mundo necesita escuchar algo incómodo, él lo dice, y que no va a modular su mensaje para que encaje en el relato de ningún gobierno, ni del estadounidense ni del español. Ese perfil es exactamente lo que asusta a Moncloa. Un hombre que va a hablar en el Congreso de los Diputados, ante todos los diputados españoles, con las cámaras de todo el mundo, que dice lo que piensa y que no va a mandar los discursos con antelación para que los revise nadie. Y lo que puede decir es lo que el gobierno teme. León XIV puede hablar de dignidad institucional, de honestidad en el ejercicio del poder, de la obligación de los gobernantes de servir a los ciudadanos y no de servirse de ellos. Puede hablar de los límites del poder político ante la conciencia moral. Puede hablar de las familias que no llegan a fin de mes, mientras los gobiernos anuncian medidas que no se cumplen. Puede hablar de muchas cosas. Ninguna de esas cosas es una crítica directa a Sánchez. Los papas no hablan así, pero cuando se dicen en el Congreso, con todos los diputados sentados, con Sánchez en la primera fila, cada frase va a ser analizada, comparada y conectada con la realidad de 4 años de gobierno. Y esa comparación, en este momento, con estos escándalos en el entorno del presidente, con las pensiones al límite, con la vivienda disparada, con los presupuestos prorrogados 3 años seguidos, esa comparación no va a favorecer a Sánchez. Eso es lo que hay detrás del nerviosismo. Eso es lo que hay detrás de la petición de los discursos. Eso es lo que hay detrás del bloqueo a Feijóo. Eso es lo que hay detrás del viaje a Roma. El gobierno de Sánchez lleva años siendo el maestro del control del relato. Cada mensaje que sale de Moncloa está calculado. Cada aparición del presidente está preparada. Cada rueda de prensa, cada entrevista, cada viaje tiene un propósito comunicativo muy concreto. Sánchez es, entre otras cosas, un político que entiende la comunicación mejor que casi nadie en España. Y el 8 de junio, durante la hora que León XIV tenga el micrófono en el Congreso, todo ese control desaparece. El relato lo construye otro, las palabras las elige otro, el mensaje lo decide otro. Sánchez estará sentado, escuchando, sin poder interrumpir, sin poder cambiar el discurso, sin poder hacer nada más que aplaudir cuando corresponda y esperar que lo que diga el Papa no sea demasiado incómodo. 17 días quedan para ese momento. Aquí vamos a estar encima de cada palabra. Suscríbete al canal para no perderte el análisis del discurso del Papa cuando ocurra. Y si crees que lo que está haciendo el gobierno con esta visita merece más atención de la que le dan los medios, compártelo, porque esto acaba de empezar.